en el cual los linfomas vamos a poder mirarlos, ¿no? Y si alguien se anima a decir que se quede en neurología, también lo va a ver, ¿no? Es una sociedad bien bonita, en todo caso, tiene como toda especialidad, sus contratiempos y sus cosas buenas, cosas malas, pero en realidad es una sociedad muy bonita que tiene que saber al menos lo esencial, ¿no? Muy bien, entonces, ya me presenté, vamos a presentar el tema del linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Lo principal es que ustedes aprendan lo necesario, lo principal, ¿por qué? Porque ustedes van a salir como médicos generales. Todos médicos generales tienen que al menos tener un conocimiento básico, primordial, sobre todo la parte clínica, ¿no? La parte laboratorial también se complementa. Y todo es por una lógica, la medicina es lógica y también es ciencia. Si no hay ciencia, no, o sea, tiene que complementarse. Si yo ya tengo un diagnóstico prescriptivo, tengo que hacer exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico. Sobre todo un diagnóstico definitivo, ¿no? Que es lo principal en esta enfermedad del linfoma, tanto de Hodgkin como de nosotros. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, entonces todo parte del sistema inmunológico. El sistema inmunológico, ustedes saben que se han llevado, al menos en la parte básica, el sistema inmunológico innato, ¿no? Y el tipo adaptativo. Acuérdense que el adaptativo tiene una principal característica que es el tipo de memoria, ¿no? En el cual vamos a ver los tipos de linfocitos. Los linfocitos T, ¿cómo es para el luz, por favor? ¿Hay luz? Sí, en el medio. Sí, ok, gracias. Entonces tenemos dos tipos de linfocitos, los principales, los linfocitos B y los linfocitos T. Todo va a partir de ahí. Si ustedes conocen bien la parte inmunológica, van a saber el por qué el linfocito que nace en la médula ósea va a llegar al ganglio linfático, va a madurar y ahí justamente va a producir las células linfóides, ¿no? Dando los linfocitos T, los linfocitos B. Y tenemos otro que es el linfocito NK, ¿no? Que viene a ser ya otro tema. Pero principalmente vamos a hablar sobre el tema del linfocito B y los linfocitos T. Acá tenemos a las células, obviamente, que están produciendo anticuerpos, ¿no? Acuérdense que hay una célula muy principal, fundamental, que es la célula plasmática, que es la que se encarga de producir inmunoglobulinas, ¿no? Y cuando esa célula plasmática se altera, ocasiona el mieloma múltiple, ¿ok? Solamente con datos básicos. Entonces, estos anticuerpos obviamente van a defendernos, pero cuando hay una alteración en los linfocitos B, en la inmunidad humoral, por ejemplo, vamos a tener ciertas enfermedades, ¿no? Y sobre todo en los linfocitos T, en el cual va a haber citoquinas, sustancias proinflamatorias, en el cual mediante una secuencia o alteración del ganglio linfático va a haber el posible linfoma como una enfermedad como tal, ¿no? Listo, entonces cuando les dije todo parte de la médula ósea, acuérdense que este es el cel, ¿no? El cel va a producir, pues, ¿no? La serie mieloide, la serie linfoide, y vamos a hablar sobre todo de la serie linfoide. Muy bien, parte de la célula madre, tenemos a la serie mieloide, serie linfoide, y lo que nos interesa más acá es estas células, ¿no? Que todo parte del linfoblasto. Si hablamos netamente del linfoblasto, ya orientamos una enfermedad que va a ser la leucemia, ¿no? Que también viene a ser parte del síndrome linfoproliferativo. Muy bien, entonces seguimos avanzando y vamos a ver más que todo las células de los linfocitos B a los linfocitos T, que vienen a ser parte de la inmunidad, ¿no? El que había comentado adaptativa. Muy bien, listo. Entonces, justamente para comenzar por un linfoma o por un posible linfoma probable, pues no tenemos que tener o saber una terminología, que es la hematopoiesis clonal, ¿no? La palabra clonal viene a ser de clon, es una misma célula, es una misma copia. Entonces, la palabra de hematopoiesis clonal es la formación de células, una expansión clonal, ¿no? De las células hematopoyéticas, ¿no? Que son afectadas, obviamente, en el stem, ¿no? Ya sea por alguna enfermedad, un tema inflamatorio, un tema autoinmune, pero el tema es que se va a expandir a nivel exponencial de manera logarítmica y, por tanto, va a originar unas alteraciones en el sistema orgánico, en ese sentido. ¿Ok? Y se ha demostrado que a mayor edad, ¿okay? A mayor edad también hay una predisposición a una proliferación clonal. Es por eso que los linfomas, ¿no? Tienen ciertos picos de edades y se ve generalmente más de 50 años es el pico de frecuencia de incidencia, ¿no? Entonces acá tenemos unos estudios en el cual se hace secuencia de genes y se ha visto que este tipo de secuenciación de genes de copias tiene mayor sensibilidad, pero al hacer este tipo de estudios se comprueba y se corrobora que a mayor edad hay una mayor predisposición a una proliferación clonal. Muy bien. Listo, entonces yo
tengo un estudio de linfoma, tengo que clasificarlo según la agresividad y según el estilo. Acuérdense que yo les había dicho que había dos tipos de linfocitos, o hasta tres, ¿no? Entonces tenemos linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos NK. Si hablamos de agresividad, tenemos que hablar si es de bajo grado o de alto grado. Bajo grado o llamado indolente. ¿Ok? Si tenemos estirpe, podemos ser tipo de Hodgkin o de tipo no Hodgkin. Simplemente eso. Y cuando hablamos de Hodgkin, tenemos que orientarnos más que todo a los linfocitos tipo B. Y cuando hablamos de no Hodgkin, tenemos a los tres: los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. Muy bien, entonces, ¿qué dice acá? Que los linfomas de bajo grado, ¿ok?, suelen estar diseminados en el momento diagnóstico, son asintomáticos, tienen crecimiento lento, ¿no? Tienen una baja sensibilidad a la quimioterapia, ¿no? Y tienen una baja proliferación celular, o sea, una proliferación clonal. Ese es de bajo grado. Y cuando hablamos de alto grado, es al contrario, ¿no? Tiene una alta agresividad, es muy agresivo, rápido crecimiento y tiene mucha sintomatología. ¿Ok? Es por eso que los linfomas de Hodgkin siempre, por lo general, tienen un ganglio, pero no tienen síntomas B, ¿no? Entonces, son pacientes que lo puedes ver de manera ambulatoria en el diagnóstico, ¿no? Y es por lo general la clínica que es lo que también manda. Y los linfomas de alto grado te vienen por emergencia, por lo general, te vienen descompensados, con múltiples adenopatías, con fiebre más de 7 días, baja de peso más de 10 kilos, ¿no? Cuando se encuentran amnesia. ¿Ok? Entonces, esto va a ser un pronóstico malo, justamente porque es muy agresivo. ¿Ok? Y la proliferación clonal es muy alta. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Eso es lo que tienen que aprender ustedes. El linfoma de Hodgkin es, vamos a arrancar ahora, para que ustedes entiendan el linfoma no Hodgkin. Vamos a ver acá. Para que entiendan el linfoma no Hodgkin, tienen que saber bien el linfoma de Hodgkin. Es muy importante, porque a partir de ahí la clínica va a ser similar, obviamente, en el examen físico, los exámenes que se van a pedir también van a ser similares. Si saben el linfoma de Hodgkin, entonces vamos a ir más rápido. Entonces, como les digo, ¿no? Todo parte de la médula ósea, del stem cell, de las células hematopoyéticas, va a haber una producción de unas células inmaduras que las células pre-B pasan a las células B inmaduras y justamente va a producir los linfocitos B activados. Estos se activan ¿por qué? Porque hay un antígeno. Al haber un antígeno, va a haber una diferenciación hacia una célula plasmática que va a producir una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina M, que es la de tipo pesada. Entonces, cuando yo tengo otra diferenciación, este linfocito activado, linfocito B, se va hacia el centro germinal de un tejido linfoide periférico, llámese un ganglio linfático. Muy bien, entonces en el ganglio linfático va a haber una diferenciación, va a haber apoptosis, va a haber una diferenciación, va a haber un cambio de clase, ¿no? Va a haber un cambio de switch de inmunoglobulinas, que eso tiene que ver hoy en la clase de inmunología, que es otro tema, ¿no? En el cual va a haber un cambio de inmunoglobulinas con la finalidad de que se expresen esos tipos de inmunoglobulinas y los linfocitos vayan a ser de tipo de memoria, ¿ok? Y las células plasmáticas. Obviamente las células plasmáticas se quedan en la médula ósea y en la médula ósea, cuando se altera, va a originar el mieloma múltiple, ¿ok? Y las células de memoria van a quedar ahí en caso de una inmunología, en caso de una inmunidad adaptativa, ¿no? Listo. Entonces, esta es la secuencia de los linfocitos pre-B, linfocitos pro-B, inmaduros y linfocitos B vírgenes o naive. ¿Ok? Sobre todo son las citoquinas, en el cual tiene que ver mucho que ver en la diferenciación, que no es ahorita de importancia, pero para que ustedes conozcan cómo es la diferenciación y cómo es la etapa de donde todo nace y donde todo madura en los linfocitos, sobre todo los linfocitos B. ¿Ya? Listo. Entonces, para definir el linfoma de Hodgkin, ya es un padecimiento obviamente maligno, es un cáncer del ganglio, obviamente que se origina en los linfocitos B maduros, ¿ok? Localizados en el centro germinal que les había comentado en la parte fisiopatológica, ¿no? De los ganglios linfáticos. Muy bien. El factor de riesgo, hay un factor sobre todo las infecciones, sobre todo el tipo de gemelos de Epstein-Barr, gemelos idénticos, familiares de primer grado, VIH-Sida y receptores de trasplante de células hematopoyéticas. ¿Qué es el RR? El riesgo relativo. Es decir, a mayor exposición, o sea, más riesgo de exposición al linfoma. ¿Ok? Ese es el riesgo relativo. Muy bien. Entonces, como ustedes saben, el linfoma de Hodgkin, por lo general, en la parte epidemiológica, en la parte estadística, ¿no? Acontece aproximadamente el 10% de todos los linfomas. ¿Ok? Y el 6% de todos los cánceres de los citados anualmente en el mundo. ¿Ok? Y la tasa de incidencia es 12 por millón de la población.
y va entre 0 a 14 años y predomina en el sexo masculino. Como ustedes ven acá, en linfoma de Hodgkin, pregunta de examen, tienen 2 picos, ¿no? Por lo general, a mediados de la adolescencia, por ejemplo, 12, 15 años, 20 años, ¿no? Y el otro pico que llaman van de los 50 para arriba, ¿ok? Tiene 2 picos principales. Y como ustedes ven, es más frecuente en el varón, ¿ok? En el varón. Igualito acá, esto es una tabla estadística, ¿no? Que se hizo aquí en Perú, ya en el año 2010 o 2012, en el cual hicieron todos los casos de problemas neoplásicos, ¿no? Vieron leucemia, linfoma no Hodgkin, linfoma de Burkitt, y vieron que la sobrevida global del linfoma de Hodgkin es el que tenía mayor sobrevida a los 5 años, ¿ok? 89%. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿los linfomas de Hodgkin son de curso lento, de curso benigno? Sí, se puede realizar mediante un tratamiento rápido y diagnóstico definitivo rápido, pues, ¿no? En consiste justamente lo que estábamos revisando hace poco, que estaba en la exposición. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, por incidencia, el linfoma de Hodgkin es el que tiene mayor sobrevida global, a diferencia del linfoma no Hodgkin. Eso vamos a verlo ahora. Muy bien, entonces, como les decía, ¿no? Hay varios agentes en el cual pueden predisponer a desarrollar un linfoma. En este caso, virus de hepatitis C, es fundamental, el Epstein-Barr, muy bien. Tenemos también el tema del HIV y el virus tipo 8, ¿no? Que se asocia mucho al linfoma de Kaposi. ¿Ok? Listo. Entonces, acá tenemos también sistemas inmunológicos, pacientes que son trasplantados, por ejemplo, ¿no? Que tienen mucho que ver con la infección de citomegalovirus. ¿Ok? Entonces, esos son generalmente los agentes predisponentes o agentes que incentivan a desarrollar el linfoma en el ser humano. ¿Ok? Entonces, tenemos la clasificación general. Acuérdense que había del linfoma de Hodgkin. Si revisamos la parte patológica, vamos a ver 2 tipos de linfoma de Hodgkin. El linfoma clásico, que es el 95% que es pregunta de examen, y los linfomas no Hodgkin, o de Hodgkin, perdón, pero de predominio linfocítico nodular, el 5%. ¿Cuál es el mayor preponderancia? El tipo clásico. Listo, excelente. Y de este tipo clásico hay que estudiarlo, al menos los más conocidos. Uno que es la esclerosis nodular, aproximadamente el 70%. La celularidad mixta, 20 a 25%, el rico en linfocitos, 5%, y lo que es menos frecuente, menos de 1%, y afecta a la población adulta mayor, la depresión linfocítica. ¿Ok? ¿Qué tienen que saber de esto? Porque la esclerosis nodular afecta más que todo a la población femenina. ¿Ok? Y cursa con ensanchamiento del mediastino. ¿Perfecto? Y de peor pronóstico viene a ser la depresión linfocítica. En cambio, el predominio linfocítico nodular son pacientes por lo general varones, 30 a 50 años, es una enfermedad avanzada del 25%, afecta al cuello, axila, hígado, como todo el linfoma, y tienen un pronóstico, ¿no? Pero tienden a recaer. Y la celular, por lo general, más característica viene a ser palomitas de maíz. Eso se va a ver en la anatomía patológica. Clasificación, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? La parte nodular, el rico en linfocitos, la parte mixta y la depresión linfocítica. Esos son los datos que tienen que saber ustedes como pregrado, al menos 2 necesarios. En el tipo de nodular tenemos el pronóstico, ya que es el segundo mejor pronóstico, ¿no? Y el otro es este de acá, que es el primer pronóstico mucho mejor. Acá más frecuentes son en mujeres jóvenes, ¿no? En el rico en linfocitos van a ser en hombres, más de todos de 50 años, y acá las células que se van a ver son las células de red Stemmer. Células de red Stemmer, linfoma de Hodgkin. ¿Okay? El red Stemmer no es patognomónico en su caso, ¿ya? Pero sí puede orientar al tema del linfoma de Hodgkin. Células de red Stemmer también se pueden ver en qué enfermedades. En las enfermedades de varicela zoster, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo característico, ¿no? Por eso no es patognomónico. Muy bien. Y la morfología es lacunar. Esta es una descripción patológica. Muy bien. En el tema de la depresión linfocítica es la de peor pronóstico, como les acabo de comentar, y se asocia mucho, muy frecuente a lo que es VIH-Sida. ¿Okay? VIH-Sida, y puede afectar tanto hombres como mujeres, da síntomas bien por lo general, y al diagnóstico ya se encuentra el paciente en un estadio 3 a un estadio 4. ¿Ok? Listo. Igualmente acá tenemos las células marcadores tumorales, los marcadores en el cual tenemos que evaluar bien, en el cual si es CD15, CD30, tengo que pensar en qué, en red Stemmer. ¿Ok? Células de red Stemmer, CD15 y CD30. ¿Ya? Es como gráfico.
es la de tipo nodular. ¿Okay? La que se relaciona mucho mayor con el Epstein-Barr es la celularidad mixta. ¿Okay? ¿Y cuál es el pronóstico? La depresión del linfocito. Listo. ¿Y qué se relaciona con el virus de Epstein-Barr? El rico en linfocitos. ¿Ok? Eso tienen que saber ustedes. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a recordar, acuérdense que el tipo de la célula principalmente, por ejemplo de Stenberg, no es patognomónica del linfoma de Hodgkin, tienen que saber eso, ¿no? Hay una variante uninuclear que también se llama célula de Hodgkin, muy bien, ¿ya? Y tiene abundante citoplasma, como ustedes ven acá, es binucleada y se le llama ojo de hechos. Esa es la célula de red Stenberg. Marcadores CD15, CD30 positivo, tienen que saber eso. Muy bien. En el contexto de las células de Hodgkin, que también es parte, pues, ¿no?, de la parte patológica, tienen que saber que también comparte a la vez con la célula de Stenberg. Muy bien, son grandes, con citoplasma, pálido, totalmente abundante, y es la versión mononuclear de la célula de Stenberg. Y la parte clínica, pues, ¿no?, como acabamos de mencionar, adenopatías generalmente localizadas, y la parte clínica, pues, en el cual antiguamente los libros de medicina mencionaban, pues, no, que un paciente con adenopatía, que cuando tiene un ingreso de alcohol y hay dolor en la zona del ganglio, viene a ser el signo de Hoster, ¿no? Y el signo de Hoster obviamente se orienta a un linfoma de Hodgkin, que viene a ser dolor en la zona de adenopatías con la ingesta de alcohol. Muy bien, tenemos que preguntar al paciente sobre los síntomas B, que viene a ser la fiebre, la pérdida de peso, más del 10% en 6 meses, la diaforesis. El prurito no es parte de los síntomas de obesidad, ¿ya? Solamente la fiebre, pérdida de peso y la sudoración, ¿ya? Es parte de los síntomas que tiene que preguntar al paciente. La palpación, sobre todo a nivel cervical, mayor del 70% como más frecuencia. También hay zona inguinal, zona mediastinal, esotérica, pero eso lo vamos a ver con una tomografía. ¿Okay? Una tomografía. Signo de Hoster, acuérdense que la combinación de adenopatías supraclaviculares y ensanchamiento de media cístico en un individuo joven es sumamente sugestivo de una enfermedad o un linfoma de Hodgkin, ya como dato para que ustedes también van a aprender. Y como norma, cuando el vaso no está afectado, el hígado tampoco suele estar. Acuérdense siempre el examen palpatorio. Y ya en la actualidad a veces nos estamos olvidando de palpar al paciente, de examinarlo, ¿no? Resulta que yo en la parte privada le visito pacientes y algunos se vienen renegando, pues no dice, el doctor no me evaluó, no me tocó, solamente me miró, me pidió exámenes, ¿no? Entonces ustedes como futuros médicos tienen que hacer el examen físico, es muy importante, palpar. En la palpación no van a perder nada, ¿no? De repente descubren un cambio, de repente descubren un problema tiroideo, N cosas. ¿Ya? Pero siempre tienen que hacer ese ejercicio que es muy, muy importante. Esta imagen simboliza muchas cosas. Muy bien. Entonces, acuérdense que tiene que haber adenopatías, por lo general no duelen. ¿Ya? Es elástico, a nivel del cuello, zona supraclavicular, ¿ya? Que es lo más frecuente. ¿Ya? Que es lo más frecuente. Puede haber afectación mediastínica. Si yo pienso en afectación mediastínica, pienso en un tipo nodular. Nodular, frecuente en mujeres jóvenes. Tengo que pedir una tarjeta de tórax primero de repente, ¿no? Para ver si hay un sentimiento del mediastino. Y la segunda forma de presentación más común es la detección de una masa mediastínica y toda por radiología, como les acabo de decir, pero sin síntomas, con síntomas inespecíficos. Muy bien, todo dolor, disney, ¿no? Siempre preguntan por los síntomas de la fiebre, sudoración nocturna y baja de peso superior al 10%. ¿Ok? En 6 meses, por lo general. Eso puede ser un relativo, ¿no? Porque el paciente no se acuerda muy bien el tiempo, pero te va a ser trabajado de peso. La parte de la fiebre que es muy importante, ya en los libros antiguos o también en la parte clínica que también se tiene que explotar al paciente, es sobre la fiebre de tipo PLX, ¿no? Que es la fiebre intermitente, como ustedes ven acá, ¿no? Que recorre días o semanas, que dura 1 o 2 semanas, que es la fiebre de enfermedad, ¿no? ¿Ya? Dura una temporada, baja, dura una temporada, baja. Ese es típico oriental, pues, ¿no? Un posible linfoma o un foto, ¿no? Una fiebre desconocida también, hay que evaluar eso. El prurito, como dije, no es parte de síntomas B, pero puede aparecer entre el 10 al 15% de los enfermos y puede preceder en varios meses en los que pueden enfermar. Muy bien,
siempre revisar también piel. La piel es importante, ¿no? Si tiene lesiones cutáneas, a lo mejor es un linfoma de tipo cutáneo, pero eso ya es parte de un linfoma nodoso. Acá estamos hablando de un tema, la hepatía localizada. ¿Cómo se diagnostica? Obviamente hicimos la parte clínica, llevamos al paciente, hemos hecho una evaluación del ganglio, lo hemos palpado, es elástica, no duele, ¿no? Ha bajado de peso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que pedir de repente una ecografía cervical, ¿no? Para ver cómo es la consistencia, de repente es una masa sólida, o de repente es un quiste, o de repente por ahí es un nódulo. Entonces hay que hacer una ecografía de las partes blandas, ¿ok? Entonces en la ecografía de partes blandas se va pidiendo hemograma, se va pidiendo el perfil hepático, se va pidiendo glucosa, creatinina, que son exámenes básicos, ¿no? Y sobre todo, si ya tengo el estudio de la ecografía que me dice una masa sólida, ¿no? Ok, entonces tengo que proceder a una biopsia excisional del ganglio linfático. Nunca hagan BAF, ¿ok? El BAF no se hace, ¿no? La sensibilidad es muy baja en el BAF, ¿ok? Es por eso que se tiene que sacar el ganglio completo, ¿ok? Es una biopsia excisional del ganglio fecal. Y eso se estudia y se realiza inmunohistoquímica, ¿okay? Que también estaba viendo hace poquito con los estudiantes que estaban ahorita exponiendo, se les marcadores de inmunohistoquímica, y la inmunohistoquímica me va a permitir saber el tipo de linfoma que puede tener el paciente, ¿no? Pero para eso tengo que primero hacer mi biopsia excisional, ¿ok? Entonces, evaluación diagnóstica, examen físico, tamaño de ganglios, hidrohemograma. El BCG es un examen muy importante, ¿por qué? Porque también te permite ver el pronóstico, ya el pronóstico de probable linfoma. Pruebas hepáticas, ¿ok? Placa de tórax para ver el tema del mediastino, como les acabo de mencionar, ¿no? Tenemos también la tomografía. Ay, caramba, es una masa sólida y parece un tema de linfoma. Le voy pidiendo la tomografía completa, ¿no? De cuello hasta abdomen completo, ¿no? Entonces, para ver si hay ganglios mediastinales, retroperitoneales, etc. ¿Ok? Y sobre todo una biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea justamente se hace pensando en que este linfoma infiltra la médula ósea, ¿no? Si este ganglio, esta enfermedad, llega a la médula ósea, estamos hablando de un estadio 4. ¿Ya? Para eso vamos a ver un poquito de estudio de ganglio, que también es parte que deben conocer. Entonces, una biopsia de médula ósea, cuando yo tengo el diagnóstico de linfoma, y me permite saber si está en estadio 4. ¿Ok? También se puede hacer una gamografía ósea, en caso de dolor óseo de repente, ¿no? Pero eso ya es un tema muy aparte. Y diagnóstico diferencial, acuérdense que todo ganglio, toda masa, no es sinónimo de linfoma. Puede ser un tema de infección, puede ser muchas cosas. Entonces hay que hacer un correcto examen clínico, una correcta anamnesis, una correcta historia clínica, ¿no? Si todo se concatena, entonces ya podemos tener un diagnóstico al menos preceptivo de enfermedad de linfoma. ¿Ok? Listo. Bien, la velocidad BCG, como les acabo de mencionar, es importante. ¿Por qué? Porque si se encuentra incrementada, es un parámetro útil para ver la valoración de recidivas, pronóstico, posibles recaídas. En el tema de tratamiento, el hemograma, por lo general, hemoglobina normal, plaquetas normales, glóbulos blancos normales, ¿no? Y cuando son todos avanzados, pueden haber anemias, trombocitopenias, leucocitosis. El hemograma no te da diagnóstico, solamente te orienta a que posiblemente algo está pasando a nivel medular, posiblemente, ¿no? Eosinofilia, puede haber anemia, como les acabo de mencionar, y en estadios avanzados puede haber leucocitosis, leucopenia, trombocitosis. Es muy relativo el hemograma, ¿ok? Acuérdense que ustedes toman el diagnóstico con una biopsia de ganglio, que es lo más importante. Pero van pidiendo exámenes complementarios, el perfil hepático, a ver si hay elevaciones de las aminasas, de la bilirrubina, etc. Sobre todo también el calcio, ¿no? Porque el calcio cuando se eleva también es orienta a posibles linfomas. Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Pero lo que más importante aquí es cómo ustedes llegan a diagnosticar y qué exámenes pedir, ¿no? Es lo más importante. ¿Ven? Acá tenemos un paciente que viene con esta masita, ¿no? Un ganglio, le hago la palpación, blanco, depresible, no hay dolor, muy bien, entonces le hago una ecografía, mencionan que hay varias zonas de ganglios, ¿ok? Heterogéneo, y por lo tanto le hago ahí una tomografía completa, ¿no? En este caso se le pidió una tomografía cervical, ¿ok? En el cual se ve una masa heterogénea, en el cual el informe mencionaba como lo sólido, entonces se procedió a una biopsia de ganglio excisional, ¿ok? Se llegó a hacer la biopsia y se concluyó con un linfoma difuso de células grandes B en este caso. ¿Ya? También existe un examen que se llama PET-CT. El PET-CT te evalúa ya todo el cuerpo, ¿no? ¿Y es para qué? Para entre las pruebas que puede realizarse, ¿ok? Tiene un valor muy importante, ¿no? En el cual la biopsia de médula ósea, si yo hago mi PET-CT, ya no es necesario
necesarios en el uso de médula ósea. ¿Ok? Entonces, eso es como dato. Si yo tengo mi PET-CT como diagnóstico inicial en vez de tomografía, entonces ya no es necesario hacer la biopsia de médula. Muy bien. Lo que comentábamos, ¿no? Análogo. Entonces, acuérdense así, cosas puntuales. En estadio 1 es un mamilo, ¿no? Localizado. Solamente un grupo ganglionar. Nada más. Por encima del diafragma. Estadio 2. Dos o más grupos ganglionares por encima del diafragma. ¿Ok? Estadio 3 ya viene a ser dos o más grupos ganglionares, pero ya por debajo y por encima del diafragma. Y 4 ya es cuando llegamos a otras zonas, por ejemplo el hígado, por ejemplo el vaso, por ejemplo la médula ósea. ¿Ok? Médula ósea, hígado y vaso, ya estamos hablando de un estadio 4, porque ya infiltró a tejidos, ¿no? Tejidos blancos. Entonces, ¿ok? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. ¿Le puedo poner apellido? Sí. Estadio 2A, estadio 2B. ¿Cuándo es 2A? Cuando tiene o cuando no tiene síntomas B. ¿Y cuando es B? Cuando tiene síntomas B. Así de fácil. ¿Y cuándo pongo X? Cuando, por ejemplo, la enfermedad es más voluminosa, ¿no? Cuando el ganglio, por ejemplo, es más de 10 centímetros, ¿no? Cuando es mayor de la parte mediastinal, ¿no? Y esto generalmente llamamos como un linfoma de tipo, por ejemplo, en una masa múltiple, por ejemplo, se le llama eso, ¿no? Pero como ustedes deben de conocer solamente lo principal, es estadio 1, 2, 3, 4, si es A es sin síntomas y cuando es B es con síntomas B, así de simple. ¿Ya? Y la aplicación de médula ósea, del hígado y también del vaso, estamos hablando de un estadio 4. ¿Bien? ¿Y eso por qué me interesa saber? Para el tratamiento. ¿Ya? Para el tratamiento. Obviamente, si yo tengo un estadio más temprano, obviamente va a ser de mejor pronóstico, ¿no? Por lógica. Si yo tengo un estadio de 3 a 4, va a haber un mal pronóstico. Y por lo tanto, va a haber un riesgo de recaídas por tratamiento. Y también no va a responder. Es por eso que de los de 3 y 4 se les da una quimioterapia más intensiva. ¿Ok? Así de simple. Estadio 1, 2, una quimioterapia clásica, que es ahora lo vamos a ver. Listo, entonces hacemos el tema de médula ósea, tenemos el diagnóstico, queremos saber si infiltró o no a la médula ósea, y justamente es lo que nosotros hacemos como hematólogos. Hacemos un procedimiento de biopsia, ¿no? Sacamos el tejido y eso lo mandamos a anatomía patológica. Ellos tienen que decirnos si está o no infiltrada la médula ósea. Objetivo del diagnóstico: uno, que sea de certeza, obviamente, con una biopsia de la lesión excisional, por si acaso, ¿ya? Excisional. El segundo, que se haga correcto, es que ahí ya vimos, el ángulo. ¿Ok? Conocer de forma precisa la extensión tumoral, y lo cual nos llevará a definir el tratamiento más adecuado. Y como ustedes ven en las imágenes, tenemos la biopsia excisional del ganglio linfático. Y como dije en un comienzo, el PAO, las funciones biopsias no son adecuadas. ¿Ok? Entonces, siempre cuando tengas un probable linfoma como sospecha, siempre hagan o pidan, en este caso, una biopsia excisional del ganglio afectado. Tratamiento, como les había dicho, ¿no? Estadio 1 y 2, el tratamiento clásico de linfoma de Hodgkin ABB. ¿Ok? Y si es avanzado, obviamente tenemos el mismo esquema, pero ya con más síntomas. Eso es lo más importante. ¿Ok? Si es localizado, su quimioterapia y su radioterapia. Muy bien. Y estadios avanzados, 6 ciclos, y que pueden cruzar con loco radioterapia. Así de simple para que ustedes se acuerden. Listo. Entonces tenemos una teoría para que resolvamos todo. Es un paciente con neuropatías, ¿ok? 3 semanas de evolución, ¿ok? Y sin datos de infección. O sea, ya descartaron infección, descartaron por el autoinmune, ¿no? Tiene como una masa, una neuropatía, 3 semanas, no tiene factor de riesgo. ¿Okay? Descartan un cambio infeccioso por estudios paraclínicos, de repente le piden VIH, sífilis, de repente le piden todo negativo. Se descartó el tema infeccioso, ¿ok? Y van a buscar otras causas, ¿ok? Y por lo tanto van a hacer una biopsia de ganglio excisional, que es el ganglio, y si es positivo, ¿ok? Ya se hace el correcto estudio, la tomografía completa, se hace la esterificación anal y después se hace tratamiento de acuerdo a la clasificación y pronóstico. Listo. Pasamos a la parte 2, entonces ya tenemos el tratamiento. Vamos a ver si el paciente responde o no responde, ¿no? Porque si no responde,
corresponde, tenemos que ampliar el esquema de tratamiento de terapia. ¿Ya? Pero eso es un tema ya de especialidad. Lo que acá es lo más importante es que usted sepa cómo llegar a un diagnóstico, qué pedir y qué hacer en caso de que sospechen un diagnóstico de linfoma y derivar al especialista. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender bastante de esto? Muy bien, acá tenemos otra vez, tenemos tratamiento de quimioterapia, hay respuesta completa. Uno no responde, como les acabo de mencionar, estadio 3 4 no responde, y obviamente ya pasamos a un manejo ya paliativo, ¿ok? Que es lo final. Listo, todo. Entonces acuérdense que hacemos quimioterapia, ¿ok? Luego pasamos al tema ya de un trasplante en caso de que no respondan también, y en caso de trasplante, el más frecuente en el linfoma es el trasplante autólogo, ¿ya? Como para que tengan conocimiento. El tipo de tratamiento de trasplante en un linfoma es el autólogo. ¿Por qué pongo lo génico? Porque es como una segunda intención. Si no responde el autólogo, pues podemos pasar a lo génico. ¿Okay? Ese es otro tema. Y lo último que se está haciendo son las terapias CAR-T-cells. ¿Okay? Eso tiene que ver mucho con la parte inmunológica. ¿Qué consiste? En sacar una muestra del paciente, revisar sus linfocitos, modificarlos, ¿no? Por genética, y de ahí pasarles nuevamente al nuevo paciente, pero ya modificado. ¿Para qué? Para que destruyan los linfocitos de agresivos. ¿Ok? Ese es el CAR-T-cells. Otro pronóstico, como les acabo de mencionar, por ejemplo, a mayor edad hay mayor proliferación clonal. Muy bien. La media cíclica tipo Pulki también es un factor de riesgo para pronóstico desfavorable, como dato. El BCG elevado, tener mayor a 4 regiones nacionales también es un factor de riesgo, ¿no? También tenemos la edad mayor a 45 años, el sexo masculino, tenemos la lipocitosis, ¿no? Y acá te ponen un punto por cada factor. A más puntos, más riesgo de pronóstico desfavorable. Muy bien. Resumiendo, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta, linfoma de Hodgkin, tenemos, por ejemplo, paciente con adenopatías, fiebre endromedaria o fiebre ondulante, ¿no? Puede haber prurito, ¿no? Puede haber, por ejemplo, el tema del encesamiento medicínico, ¿no? La célula de red Sternberg, ¿ok? En caso de una biopsia, para aumentar el linfoma de Hodgkin, sudoración nocturna, la fiebre y la presencia de los ganglios o adenopatías linfáticas, pues, ¿no? En este caso, la parte clínica. Muy bien, hacemos esto y hacemos un estudio ecográfico, un estudio tomográfico, y a veces podemos observar, ¿no? El ensanchamiento del medicino, que también orienta un tipo de linfoma de Hodgkin, sobre todo nodular. Epidemiología, como ustedes están viendo acá, frecuencia 1 a 3 por cada 100.000 habitantes, edad y sexo, hay dos picos, como les acabo de mencionar, uno en la adolescencia, en la juventud, y otro sobre todo para 50 años. En el tema de la causa puede ser por el virus de Epstein-Barr, puede ser por el VIH, y sobre todo en el tema de linaje B puede ser un tema desconocido. En el tema patológico, acuérdense de la célula de red Sternberg, puede haber también diseminación, pero es por continuidad linfática, a diferencia del no Hodgkin. En el linfoma no Hodgkin ya te puede aparecer cambios por acá, por peritoneo, mediastino, etc. En este caso, la diseminación ganglionar en el linfoma de Hodgkin es por continuidad. ¿Ok? Por continuidad. Alteración de inmunidad, la celular por linfocitos T. La clínica, al momento del diagnóstico, tenemos adeenopatías, síntomas generales, tenemos afectación extraganglionar, que es muy raro, y también tenemos el pronóstico. ¿Y cómo vemos eso? Como el estadio análogo. Muy bien, en el estadio análogo. Acá tenemos unas tomografías, ¿no? Donde vemos el ensanchamiento del mediastino, ¿no? Que es posiblemente un linfoma probable. Obviamente con la química, ¿no? Que es lo que va. Entonces, resumiendo en esta clasificación de Hodgkin, célula de red Sternberg, ¿ok? En el tipo linfocítico va a ser infrecuente, más frecuente va a ser, ¿en dónde? Más frecuente va a ser acá, en el tipo de célula mixta. Tenemos los marcadores, acuérdense que CD15 y CD30 es red Sternberg. Muy bien. Tenemos también la edad y sexo. En la de tipo nodular son más frecuentes en mujeres, y en el tipo de depresión linfocítica tenemos edades avanzadas o grupos mayores. ¿Okay? A veces podemos ver el tema del mediastino, enfermedad localizada y sobre todo el pronóstico, ¿no? El pronóstico muy malo, acuérdense que les había dicho, es en la depresión linfocítica, y donde es muy bueno el pronóstico es en el tipo esclerosis nodular. Entonces tienen que saber. Y como les repito, la célula de red Sternberg es imprescindible encontrarla para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Pero no son patognomónicas. ¿Ok? No son patognomónicas.
Los linfocitos, o sea, la célula de red externa posiblemente sea por un linfocito B activado que pierde los antígenos de diferenciación. ¿Ok? Eso es comprobado por el ustedes. Entonces, otra vez repitamos el tema de análogo, estadio 1, un grupo ganglionar por encima del diafragma, grupo 2, dos grupos ganglionares por encima del diafragma, 3, dos o más grupos ganglionares, pero ya por encima y por debajo del diafragma, y 4, cuando ya nos extendemos a lo que es el hígado, a lo que es el vaso y también a la médula ósea. Y el tratamiento, como les acaba de decir, el tema de los estadios, ¿no? Si es estadio 1, tiene mejor pronóstico, si es 4, es un peor pronóstico, ¿no? Y sobre todo se aplica el esquema ABD para el linfoma de Hodgkin. Eso es lo principal que tiene con esto. Y la afectación de médula ósea y del hígado es por definición ya un estadio 4. Importante, ¿ya? Para acabar la parte del linfoma de Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin suelen ser asintomáticos, ¿ok? Suelen ser asintomáticos al diagnóstico. Solamente te vienen a la consulta con un cambio, una masita ahí palpable. Que se han palpado, han sentido, doctores, ha crecido de acá 2 semanas y no ha parado de crecer. Listo. Y son asintomáticos, no tienen fiebre, tienen baja de peso, etc. Hay que evaluar este cambio entonces, ¿no? Presentándose de forma de una única enopatía supraclavicular por lo general, o más frecuente, ¿ok? O bien de una forma de una masa mediastínica, ¿no? En un varón joven, debido a su diseminación linfática. Y la enfermedad suele estar localizada y el diagnóstico suele hacerse en estadios iniciales, por lo que el pronóstico obviamente es mucho mejor, a diferencia del Hodgkin. ¿Okay? Para hacer el diagnóstico es imprescindible demostrar mediante una biopsia ganglionar, ver la red externa, ¿okay? Aunque no son patognomónicos, como acabo de mencionar, y el pronóstico es inversamente proporcional al número de células. ¿Okay? El pronóstico. El subtipo más frecuente es el tipo nodular, como lo acabo de mencionar. La elevación del BCG, cuando se eleva, también tiene un mayor pronóstico, un peor pronóstico. Y acuérdense que el estadio 3B de amargo hay cuando hay 3 o más de enfermedades, pero con los síntomas B. La B de síntomas B. Y si es A, es porque no tiene síntomas. ¿Okay? Y cada vez más los pacientes se tratan con ciclos cortos de quimioterapia en fases iniciales. Por lo general, 2 ciclos, se hace otra vez la tomografía de control y si hay una buena respuesta, ya se pasa a la fase de mantenimiento. ¿Qué es otro tema? No sé qué digo ustedes con eso. A ver, preguntas, ya solamente unas 3 preguntas o 6 preguntas para acabar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto a la enfermedad de Hodgkin? A ver si me han prestado atención. ¿Ya? 1. Es de comienzo extraganglionar con mayor frecuencia que los linfomas no Hodgkin, ¿verdad o falso? Falso. Falsazo, ¿no? 2. La célula de red Stemmer, aunque característica de la enfermedad, es un acompañante no tumoral. Falso. Falso. Ya. A diferencia de los linfomas no Hodgkin, es característica su extensión a 2 territorios por continuidad. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Sí? 2. Listo, ya. 4. La variante nodular corresponde al 5% de todos los casos. Falso, ¿no? Se encuentra mayor porcentaje. Los hallazgos moleculares sugieren que se trata de una neoplasia de origen histocítico. El tema histocítico ya es un tema ya de la patología, ¿ya? Ya tiene que ver con el tema de la suerte de daño, ¿ok? En el caso, pero como ustedes ya hacen un examen, entonces tienen que responderlo, ¿no? Entonces, vamos a ver. 3, ¿ok? Excelente, muy bien. Segunda pregunta, ¿en cuál de las variedades mencionadas de la enfermedad de Hodgkin ya existen células lacunales con afectación preferentemente de grosas cervicales en mujeres jóvenes? ¿Qué piensan ahí? En mujeres jóvenes. Nodular, escuché uno. ¿Alguien se opone? ¿O todos nodular? Nodular, ¿no? Listo, ya, nodular, perfecto. Pregunta 3. ¿Cuál es la variedad histológica más frecuente en la de Hodgkin? ¿Cuál se encuentra en mayor frecuencia? Nodular, ¿no? Listo, fácil. Pregunta 4. Paciente 40 años de edad presenta fiebre 38.5, pérdida de peso más del 10% en los últimos 6 meses. ¿Ya? En la exploración se palpa adenopatía de 2 centímetros en la axila derecha. Muy bien. Dice que óseo. Y sale un diagnóstico, ¿no? De enfermedad de tipo celular mixta. Es
el diagnóstico patológico. Muy bien. En el estudio de extensión se aprecian adenopatías mediastínicas y retroperitoneales. ¿Ok? Según el tema a cargo, ¿qué estadio estaría acá? ¿Perdón? Ya, perfecto. ¿Otro punto diferente? ¿Todo perfecto? ¿O alguien dice otra alternativa? Para comenzar es como bueno. Ya, entonces tiene que ser B. ¿Ok? Ya, listo. Tiene adenopatías en el mediastino y retroperitoneal. O sea, está alojado del diafragma. Entonces es 3B, ¿no? Listo. Así. 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad de Hodgkin es cierta? ¿El prurito forma parte de OB? No, listo. Un paciente con afectación pulmonar sin ganglios, ¿es un estadio 3? Falso, ¿no? ¿La forma histológica más frecuente es la vista? Falso. ¿La médula ósea es infiltrada en el momento del diagnóstico? Falso, ¿no? Porque el linfoma de Hodgkin rara vez se infiltra la médula ósea, rara vez. Pero el Hodgkin sí es más frecuente en este caso. ¿Ya? ¿La variedad de presión linfocítica es la del pronóstico? Sí, ¿no? La de los otros mayores, ¿no? Sí. Paciente de 40 años con cuadro clínico de sudoración, sigue perdiendo de peso en las últimas semanas. En la exploración y pruebas de imagen se encontraron adenopatías mediastínicas, cervicales, retroperitoneales. Tras un estudio histológico se comprobó, se diagnosticó la enfermedad de Hodgkin de tipo depresión linfocítica. Bueno, raro, ¿no? 40 años, ¿no? Ya, en la biopsia de médula ósea no se cultiva investigación por la enfermedad. ¿Cuál es el ágalo? ¿3 de todos? ¿Sí? Sí, ¿no? 3B, ¿no? Porque te dice, ¿no? No hay infiltración de médula, entonces es 4. Se queda en 3, ¿no? Porque ya hay 4 médulas por encima y por debajo del diafragma. Entonces es un estadio 3B. Y por lo general dice síntomas B, entonces es un B. ¿Ya? Es fácil. Estas preguntas son, por ejemplo, del desafío.